Revelado, 10 obstáculos increíbles que transformarás en silencio para una vida emocionante en el corazón de un pequeño pueblo rural de México, donde los campos verdes se extendían como un manto bajo el sol brillante. Santiago luchaba por su dignidad. Su vida parecía tranquila, sin embargo, todo cambió con un escándalo que amenazó la reputación de su familia. Desde niño, había sido el orgullo de su madre, una viuda trabajadora, y su abuelo, un hombre sabio que le inculcó el valor de enfrentar la adversidad con coraje. Pero en un pueblo donde los prejuicios dictan la mirada ajena, la sombra de la hacienda local oscureció su existencia. Santiago y sus compañeros, quienes trabajaban arduamente, se sentían menospreciados. El primer impacto fue un rumor. Un simple, pero feroz rumor que arrasó como un fuego en una tarde seca. Las miradas de desprecio y las murmuraciones calaron hondo en su corazón. No valen nada, son solo campesinos, se escuchaban susurros hirientes. Santiago se encontraba allí, escuchando esas palabras que se clavan como espinas. Eso lo transformó, comenzó su lucha no solo por su nombre, sino por el de todos los que compartían su esencia. Los obstáculos se acumulaban, los mirones del pueblo, la escasez de oportunidades, la historia cargada de dolor y sufrimiento de su familia. Cada día despertaba con el corazón pesado, pero también con la determinación de cambiar su realidad. Y así, Santiago se embarcó en un viaje de 10 obstáculos. El primero, enfrentar el desprecio. ¿Por qué no podemos ser más que eso? Se preguntó un día, mientras imaginaba una comunidad unida. El segundo, aprender a hablar, a hacerse escuchar. Con el apoyo de su abuelo, comenzó a alzar la voz en medio del silencio, a desafiar el poder que aplastaba su espíritu. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el tiempo seguía corriendo y la necesidad de un cambio se hacía cada vez más evidente. Santiago aprendió a cocinar para llevar comida a sus compañeros. Se enfrentó a la escasez, creando platos que llenaban el estómago y el alma. Con cada pequeño gesto, él construía un sentido de comunidad que brillaba como el sol después de la tormenta. Pero cuando un accidente laboral dejó a varios de sus colegas en una situación crítica, el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Santiago se sintió abrumado, como si el mundo se le cayera encima. Pero en esos momentos, el eco de las lecciones de su abuelo resonó en su mente, el valor del amor y la justicia. Sintió que esa era su oportunidad para actuar. Con el corazón latiendo fuerte y el temor ahogando sus palabras, reunió a sus compañeros y expuso su plan. Sería un trabajo colectivo, un esfuerzo en unidad. Los murmullos llenaron la atmósfera y, aunque había miedo, también brillaba una chispa de esperanza, pero no todo estaba resuelto. Mientras la comunidad comenzaba a ver el potencial que compartían, un antiguo rival de la hacienda apareció para amenazar sus esfuerzos. Santiago comprendió que la lucha apenas comenzaba. Se preguntó, ¿podrán unirse frente a la adversidad que se avecina, o dejarán que los prejuicios destruyan lo que han empezado a construir? La respuesta aún está en el aire, esperando ser descubierta. Santiago sabía que la llegada de Ricardo, el rival que había causado tanto dolor en su pasado, no era una coincidencia. Las viejas heridas revivieron en su mente, recordándole cómo había quedado marginado de la comunidad por las tramas manipuladas de aquel hombre. Era un tipo astuto, capaz de ganar la confianza de la gente con una sonrisa, mientras escondía su verdadera naturaleza debajo de un rostro amable. El resto de la comunidad estaba en la penumbra, ignorando la tormenta que se avecinaba. Los murmullos de preocupación y desconfianza comenzaron a circular una vez más. La gente temía que los esfuerzos de Santiago se desmoronaran como un castillo de naipes. No creo que podamos hacer frente a alguien tan poderoso, resonó la voz de uno de sus compañeros, con un tono de miedo que agudizó la preocupación en el pecho de Santiago. Pero justo en ese momento, recordó las palabras de su abuelo, palabras que resonaban más fuertes que nunca: el miedo es la sombra que aleja la luz de la esperanza. Tomando una respiración profunda, decidió que no podía permitir que el pasado dictara su futuro. Tenía que hacer algo, y rápido. Convocó a todos a una reunión en el viejo corral donde solían jugar de niños. Las caras de sus amigos se llenaron de incertidumbre,
pero también había miradas de apoyo, de leales camaradas dispuestos a luchar por lo que creían. Santiago se plantó frente a ellos, la determinación encendida en sus ojos. Escuchen, comenzó, su voz firme. Hoy tenemos dos caminos, dejar que el miedo nos paralice y permitir que Ricardo nos gobierne o unirnos y luchar por nuestra dignidad. Lo que él realmente teme no es solo nuestra unión, sino el poder de nuestras voces, la fuerza de nuestra comunidad. Sus palabras hicieron eco en el silencio. Algunos asintieron y otros murmullaron en duda. Pero en el fondo de sus corazones sabían que la lucha había comenzado. Santiago se dio cuenta de que, aunque no podía vencer al rival por sí solo, juntos podrían desafiar todo pronóstico. Las semanas siguientes fueron arduas. Se organizaron en grupos para crear un plan, informar a los demás sobre la verdad detrás de la hacienda, crear un fondo de apoyo para aquellos que habían quedado sin trabajo tras el accidente y enseñar a los más jóvenes sobre la importancia de la comunidad. Cada encuentro, cada charla construida sobre el sudor y el esfuerzo, fue un paso hacia la transformación. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, Ricardo estaba al acecho. Sus ojos estaban vigilantes, trenzando redes sutiles de desconfianza. Un día apareció en la plaza central del pueblo con una oferta, como un lobo que se disfraza de cordero. ¿Por qué seguir con esta lucha? Yo puedo ofrecerles trabajo, mejores salarios, salir del estancamiento, solo necesitan olvidarse de Santiago, soltó palabras dulces que venían cargadas de veneno. Santiago sintió que el viento cambiaba de dirección. La comunidad, aún frágil, enfrentaba una prueba crucial. ¿Cederían ante la tentación de lo fácil? ¿O se mantendrían firmes, desafiando las corrientes del pasado? La inquietud se mezclaba con la esperanza, y la verdad se tambaleaba entre dos caminos inciertos. Santiago sabía que la decisión que tomarían los otros determinaría no solo su destino, sino el de todo el pueblo. Con el corazón latiendo fuerte, miró a su alrededor y un mensaje resonaba en su mente: la verdadera libertad no se obtiene sin lucha. Y así, mientras la noche caía sobre el pueblo, una sombra acechaba más fuerte que nunca. ¿Acaso Ricardo tenía un as bajo la manga? ¿Qué secretos estaba dispuesto a desvelar para dividir a la comunidad? Santiago sintió que el tiempo se le escapaba, la batalla estaba lejos de concluir. Santiago no pudo dormir esa noche. Se dio cuenta de que cada sombra que cruzaba su ventana era un recordatorio de lo que estaba en juego. El viento ululaba afuera, trayendo consigo ecos de antiguas rencillas y desconfianza. Su mente cazaba pensamientos intrusivos, entrelazando recuerdos de batallas perdidas y conexiones que se desvanecían. Sentía que había llegado a un punto crítico, donde el futuro del pueblo pendía de un hilo. La mañana trajo consigo un cielo gris, reflejando la tensión palpable que se respiraba en el aire. Se reunió con su grupo de amigos en el corral, mientras la brisa fría parecía susurrar advertencias. Miradas de determinación se encontraban y entrelazaban, pero también había un destello de temor en algunos ojos. ¿Y si todos se van con Ricardo?, preguntó Elena, con su voz temblorosa. Mantuvo su postura firme, pero el brillo de sus ojos traicionaba su inseguridad. Él tiene todo lo que necesitan, solo se lo ofrece como si fuera un regalo. Santiago cerró los ojos por un momento. Sabía que esas palabras eran ciertas. Ricardo era un maestro en manipular a la gente, y el pueblo, aún herido por el pasado, empezaba a tambalearse. Si abandonamos la lucha ahora, perderemos más que solo el trabajo. Perderemos nuestra voz, contestó, intentando encender una chispa dentro de ellos. Un nuevo reto se alzaba frente a ellos: convencer a cada miembro de la comunidad de que su fuerza estaba en su unidad. Santiago propuso un plan: organizar un festival en el pueblo, un evento que no solo celebrara su cultura, sino que también sirviera como un espacio para la verdad. Una ocasión para invitar a la gente a compartir sus historias, sus miedos y sus esperanzas. Las historias nos unen, dijo convencido. La gente necesita escuchar que no están solos. La idea comenzó a tomar forma en el corazón de sus amigos. Sin embargo, el día del festival llegó, y la alegría que Santiago imaginaba se tornó en desesperación. La plaza se llenó de gente, risas y música, pero el miedo se había hecho presente en muchos rostros. El costo de enfrentarse a Ricardo pesaba más que nunca en sus corazones. Apenas había comenzado la celebración cuando se vio surgir la figura colosal de Ricardo, con su sonrisa deslumbrante y segura. La multitud se dividió, unos se acercaron a él como si de un imán se tratara. Santiago sintió que el aire se le escapaba. ¿Estaba todo perdido? En ese instante, algo cambió. Una anciana, conocida por su sabiduría,
avanzó hacia el centro del evento. «Silencio», gritó, y su voz cortó el murmullo que se había apoderado de la plaza. Todos la miraron, incrédulos. ¿Qué les ha prometido el que valga más que nuestras raíces, nuestra historia? La riqueza no es solo dinero. Es la comunidad y la tradición que llevamos en nuestro corazón. Las palabras de la anciana resonaron en los corazones de todos, llenando el aire de una nueva energía. Santiago, sintiendo la conexión restablecida, se armó de valor y subió al escenario. «No hay nada que podamos construir si olvidamos quiénes somos», dijo, su voz cada vez más fuerte. «Hoy, les invito a recordar. A recordar que juntos somos más fuertes que cualquier propuesta engañosa. Es tiempo de que nuestra voz resuene más allá de los muros que él construye». Mientras las emociones se desbordaban y algunas lágrimas de esperanza comenzaban a fluir, se escucharon aplausos, gestos de complicidad. Sin embargo, antes de que la atmósfera pudiera unirse completamente, Ricardo lanzó un desafío: «Veremos cuánto vale su unidad cuando la presión se haga más fuerte». Santiago sintió que el corazón se le aterrizaba. Aquella revelación en la plaza significaba una guerra aún mayor. Se avecinaba un nuevo embrollo, y las ataduras que habían comenzado a formar empezaban a desgastarse nuevamente. Momentos después, observó a su alrededor. A pesar de la incertidumbre, aún había destellos de esperanza en las miradas de su comunidad. La lucha apenas comenzaba, y Santiago se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba a punto de desatarse. ¿Qué estrategias iba a utilizar Ricardo para dividirlos? La noche caía, pero una nueva lucha estaba por surgir, y Santiago se preparaba para defender todo por lo que había estado trabajando, mientras un sentimiento de inquietud se apoderaba de su ser. ¿Estaban listos para enfrentar lo que vendría? Santiago no podía quitarse el sabor amargo de la amenaza que había lanzado Ricardo. La multitud parecía oscilar entre la esperanza y el miedo, sus murmullos eran ecos de una decisión que parecía cada vez más lejana. La brisa fresca que soplaba no lograba enfriar la agitación que crecía en su pecho. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Mateo, su amigo más cercano, con un tono que mezclaba preocupación y fatiga. Santiago se dio cuenta de que la energía del festival no solo atraía alegría, sino que también advertía la fragilidad de la unidad que intentaban construir. «Debemos aprovechar este impulso. La gente ha comenzado a recordar su importancia. Debemos asegurarnos de que no se apague», dijo Santiago, su voz llena de determinación. Sin embargo, al mirar a su alrededor, notó que muchos todavía estaban paralizados por el terror de perderlo todo. Los murmullos se transformaron en conversaciones incrementales. Algunos miembros de la comunidad intercambiaban miradas, como si indagaran sobre lo que harían al siguiente paso. La anciana que había interrumpido la presentación inicial se acercó a Santiago, su expresión serena revelaba sabiduría. «Recuerda, hijo, que la unidad no solo se forja en la buena voluntad. A veces, es necesario enfrentarse a las verdades más dolorosas», le susurró. Sus palabras calaron hondo en Santiago. De repente, le vino a la mente un recuerdo de su infancia, la historia de un guerrero que se levantó contra un enemigo aparente, pero que en realidad estaba dividiendo a su propia gente desde dentro. Con un nuevo brillo en sus ojos, se dio vuelta hacia la multitud. «Hoy no solo celebramos lo que somos, sino que necesitamos enfrentar lo que realmente somos como comunidad», declaró. Las palabras resonaron y vieron como algunos fruncían el ceño, inquietos y expectantes. «Debemos mirar de frente a nuestros temores. ¿Qué ha causado que algunos duden de nuestra lucha? ¿Qué nos detiene realmente?» El silencio fue abrumador por un instante, hasta que una voz al fondo se alzó. Era Laura, una madre que había perdido a su esposo en uno de los conflictos del pueblo. «Es fácil hablar de unidad, Santiago, pero cuando la presión viene de alguien con tanto poder como Ricardo, ¿cómo podemos estar seguros de que no nos dejaremos llevar por promesas vacías?» Santiago sintió el peso de esa verdad. «Sabemos lo que ha pasado», contestó, su voz poniéndose más robusta. «Pero si no nos alineamos con nuestra historia, si no estamos dispuestos a luchar por lo que es nuestro, entonces ya hemos perdido. Necesitamos un plan estratégico que detenga a Ricardo antes de que su manipulación arrastre a más hacia su lado». El eco de su determinación se multiplicó a medida que más personas comenzaron a levantarse de sus asientos, compartiendo sus preocupaciones y temores. Poco a poco, la oscuridad que había comenzado a formar su camino se disipaba con cada historia que emergía. Una vez más, Santiago se dio cuenta de que las historias individuales eran el pilar de su fortaleza colectiva.
Esa noche, mientras la montaña de emociones crecía, Santiago decidió que debían crear un foro donde las voces de los más vulnerables pudieran ser escuchadas. Un lugar donde cada persona hablara no solo de sus miedos sino también de sus esperanzas. Era un paso audaz, pero necesario. Sin embargo, como un sutil recordatorio de la inminente amenaza que representaba Ricardo, el sonido de un tambor resonó a lo lejos, seguido del destello de luces que surcaban el cielo. La festividad aún no había terminado, y con los ecos de la música, llegó un grupo de hombres y mujeres vestidos de manera ostentosa, portando símbolos proclamando el poder de su líder. Santiago sintió que la sangre le subía por el cuerpo. La batalla por la comunidad apenas comenzaba, y un nuevo desafío estaba en el horizonte. ¿Estaremos listos para enfrentar esto?, se preguntó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La respuesta a esa pregunta podía decidir su destino. Mientras la noche envolvía la plaza, un silencio cargado de emoción se apoderó del ambiente. La verdadera lucha estaba por llegar, y lo que estaba en juego era más profundo que cualquier señal de poder, era el alma de su pueblo. ¿Tendrían el valor para enfrentar lo que se avecinaba? Santiago respiró hondo, consciente de que cada segundo contaba. La multitud, silenciosa ante la llegada de los seguidores de Ricardo, parecía absorber el miedo en el aire. Las luces parpadeantes que descendían del cielo proyectaban sombras largas, como si el mismo desasosiego estuviera intentando adueñarse de la plaza. Esa visión los sacudió. «Todos, escuchen», gritó, alzando la voz por encima del murmullo. «Este es nuestro festival, un símbolo de nuestra fuerza. No dejemos que el temor nos silencie. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Esa es nuestra verdadera riqueza». Algunas miradas se encendieron con un brillo de esperanza, pero la presión del grupo que había llegado con tanta ostentación no podía ignorarse. Los ruidos de tambor comenzaron a aumentar, marcando un ritmo intimidante. Fue entonces cuando vio a la anciana de la que había recibido consejo momentos antes, presionando su mano contra el corazón y observando con aprensión. Los hombres y mujeres con los símbolos de Ricardo comenzaron a avanzar, su paso firme como si marcharan hacia una batalla, no solo contra los que tenían enfrente, sino también contra la duda que había resurgido entre la comunidad. Un hombre alto, con una túnica negra, tomó el escenario. Santiago reconoció a Félix, el segundo al mando de Ricardo, un hombre astuto que sabía cómo manipular a la multitud. «Gente de esta plaza», empezó Félix, su voz resonando en la noche. «Sabemos que hay quienes predican la unidad. Pero piensen qué ocurrirá si seguimos a aquellos que nos conducen al caos. La seguridad y el orden están aquí, en nuestra comunidad. Solo con Ricardo podremos prosperar». El eco de sus palabras fue acogido por una mezcla de aplausos y murmullos de incertidumbre. Santiago sintió que el pánico comenzaba a succionar la confianza de su gente, como un oscuro remolino arrastrando a todo a su paso. «No puedo dejar que eso suceda», pensó, el impulso de actuar ardiendo en su pecho. «Los que están con él», gritó Santiago, «están ciegos, no ven lo que realmente está ocurriendo. Ricardo no es su salvador, es un ladrón que se lleva nuestra esencia. Hoy necesitamos unirnos. No dejemos que nos hagan dudar». Mateo se colocó a su lado, y Santiago notó cómo algunos en la multitud comenzaban a responder a su llamado, levantando las manos, asintiendo. Pero la sombra pesada de Ricardo aún se cernía. Félix, sintiendo el cambio, alzó una ceja y sonrió cínicamente. Entonces, algo inesperado ocurrió. A medida que un grupo de jóvenes se sumó al frente, una chica de cabello largo con banderas coloridas comenzó a corear: «Juntos somos fuertes. Juntos resistimos». La energía en la plaza comenzó a transformarse, y las voces se unieron en un canto de resistencia. La comunidad seguía latiendo. Pero fue justo en ese momento que Santiago divisó algo que lo heló. Un hombre encapuchado se escabulló entre las sombras, observando con atención. Santiago sintió un escalofrío, su instinto le decía que algo oscuro se avecinaba. Fue un profundo sentido de alerta. «¿Quién es ese?», se preguntó, y en su mente pesaban no solo las palabras de la chica cantante, sino también lo que Félix estaba intentando sembrar entre las filas. La batalla por el alma del pueblo no era solo una burla de poder, sino un juego peligroso que podía tener consecuencias letales, como si el destino hubiera estado esperando ese momento. Un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa de la plaza. «No se dejen engañar». Resonó en la multitud y el caos estalló. Santiago supo que el tiempo se agotaba. La verdad debía salir, y con ella, la estrategia para enfrentar a Ricardo y sus fuerzas.
Al mirar a su alrededor, se preguntó, ¿podrán los corazones de su gente resistir la prueba final? La revelación de lo que acechaba se acercaba con rapidez, y Santiago sintió que la batalla en su interior reflejaba la que se encontraba en la plaza. ¿Quién podría realmente ser esa sombra encapuchada y qué papel jugaría en el desenlace de su lucha? El grito resonó como un trueno entre los corazones de la multitud. A medida que la tensión crecía, Santiago sintió como la adrenalina corría por sus venas. No podía permitir que el miedo desbordara el espíritu de su comunidad. Miró a Mateo, quien mantenía una firmeza inexpugnable en su rostro. Ambos sabían que este momento podría definir su futuro. Escuchen. No están solos. Continuó Santiago, levantando los brazos y buscando abrir los ojos de aquellos desgastados por la angustia. Estamos aquí, juntos, en esta plaza, y eso es lo que verdaderamente importa. No dejaremos que el caos reine entre nosotros. La chica de las banderas coloridas mantuvo su canto enérgico, y poco a poco, más personas comenzaron a formar un círculo alrededor de los dos hombres. Santiago podía ver pequeños destellos de determinación en los rostros de sus vecinos, como si un fuego comenzara a encenderse dentro de ellos. Esa luz, que había estado apagada por mucho tiempo, empezaba a brillar de nuevo, pero justo cuando parecía que la comunidad empezaba a fortalecerse, la figura encapuchada dio un paso al frente, revelando su rostro en el fulgor de las luces. Santiago sintió un tirón en su estómago, había visto a este hombre antes en las sombras de la plaza. Se trataba de Mateo, un viejo amigo que había estado perdido de vista por años, y desde que había regresado, solo había traído nerviosismo con él. Basta de ilusiones. Vociferó el encapuchado, alzando la voz para sobrepasar el clamor creciente. La unidad que prometen es una farsa. Solo los llevará a la ruina. Ricardo sabe cómo protegernos del verdadero peligro. Ustedes no saben a qué se exponen. Despierten. Santiago se sintió paralizado. Quiso gritarle, desafiarlo, pero las palabras se atoraron en su garganta. Las dudas se alzaban una vez más, como sombras acechantes. Las miradas perdieron el brillo de resistencia y comenzaron a encontrarse entre temores antiguos. Los murmullos crecieron, un eco de incertidumbre. ¿Sería cierto? ¿Existía un peligro al que no podían ver? Puede que te ciegue el engaño de la unidad, pero no somos débiles como piensas, contestó Santiago, intentando recuperar el control de la situación. Esta es nuestra tierra, nuestro hogar. No permitiremos que el miedo haga que nos turnemos unos contra otros. Lo que necesitamos es amor y solidaridad, no división. En ese instante, la plaza pareció temblar. Las luces arriba centelleaban, y la brisa, antes caliente, se tornó fría. La anciana que había observado desde el inicio, se atrevió a levantarse, su voz frágil pero poderosa resonó por encima de todos. Escuchen a Santiago. La esperanza no puede ser olvidada. Somos más que lo que nos divide. Algunas personas comenzaron a aplaudir, y el sentimiento de unidad empezó a fluir nuevamente. Pero Santiago notó cómo el encapuchado sonreía, una mueca que no prometía nada bueno. ¿Pensaban que esto terminaría así? Dijo con desdén. Ricardo tiene sus métodos, y ustedes aún no conocen todo lo que está en juego. La tensión se hizo palpable, y ante la incertidumbre, el temor volvió a consumir la plaza. Santiago se dio cuenta de que su lucha no era solo con Ricardo, sino con los fantasmas del pasado que habían resurgido entre ellos. ¿Podría realmente unir a su gente mientras una sombra del pasado amenazaba su futuro? A medida que los ecos de la discusión se intensificaban, la figura encapuchada hizo un gesto, señalando hacia el horizonte. Santiago miró, sintiendo que el tiempo se detuvo. Desde la distancia, impasibles ante el conflicto, un grupo armado se aproximaba. Los corazones en la plaza palpitaban con miedo. ¿Era ese el precio de la resistencia? La verdad saldría a la luz, pero ¿a qué costo? La tensión en la plaza creció como una tormenta que se avecinaba, la respiración colectiva se volvió entrecortada. Santiago sintió como el sudor comenzaba a correr por su frente, y una sensación de urgencia lo invadió. La figura encapuchada no estaba equivocada en una cosa, algo se avecinaba, y se podía sentir en el aire cargado de temor. Los murmullos se transformaron en gritos. «Váyanse, váyanse», resonaban las voces, pero la mayoría permanecía en su lugar, paralizada entre el miedo y la esperanza. Santiago levantó los brazos de nuevo, buscando atraer todas las miradas hacia él. No podemos dejar que el miedo nos divida. Si ellos vienen, que sepan que no estamos solos. Nos tenemos el uno al otro.
La anciana, que había alzado su voz anteriormente, ahora sostenía una vela encendida. Su luz parpadeante parecía convertirse en un faro de valentía que atrajo a otros a seguir su ejemplo. Otros comenzaron a encender pequeñas luces entre ellos, usando lo poco que tenían para reafirmar su posición. Santiago sintió el calor de su determinación renovarse. Sin embargo, aquel grupo armado se acercaba, y no había pruebas de que fueran amigos. En sus manos, sostenían armas que brillaban bajo la luz tenue de la plaza. Cientos de miradas se dirigieron hacia la figura encapuchada que retó a Santiago y asintió. ¿Ves? Ellos vienen para recoger el desorden que tú y tus ilusiones han sembrado. Santiago sintió que el tiempo se detuvo. Las palabras de su viejo amigo resonaban en sus oídos, pero no podía dejar que eso lo destruyera. Era momento de actuar. Miró a los jóvenes que se habían acercado, sentados pero firmes. Salgamos adelante. ¿Qué elegirán? El silencio o el coraje. La plaza se llenó de un murmullo creciente. Había miedo, pero también un resquicio de valentía floreciendo en el aire. Algunos levantaron los puños, mientras otros miraban hacia el horizonte. El grupo armado se acercaba rápidamente, y Santiago supo que no podían esperar más. «Conmigo. Ahora», gritó. Con un impulso, dio un paso al frente y avanzó hacia la oscuridad. La anciana y la chica de las banderas lo siguieron, y pronto hubo una marea de personas detrás de él. Era un acto de fe, de unidad más que de armas. Con cada paso que daban, se sentía más fuerte. Mientras se acercaban al grupo armado, Santiago tomó una respiración profunda. Si han venido a luchar, entonces tendrán que luchar contra todos nosotros. La brisa fría hizo que su voz retumbara en el aire. Pero entre el ruido, otro sonido emergió, un grito desgarrador. El encapuchado retrocedió. «Ya basta», gritó, tratando de contener el pánico que comenzaba a abarcar su rostro. Pero para Santiago, todo cambió en un instante. No podía dejarse llevar por el miedo que lo había paralizado antes. «Estamos dispuestos a escuchar, pero no a temer», dijo Santiago, mirando a esos hombres armados. Había un poder en su voz, un poder que podía unir o dividirlos en ese instante crucial. Mientras el grupo armado llegaba a unos pocos metros, uno de ellos dio un paso al frente, y la atmósfera en la plaza pareció cambiar por completo. ¿Qué tenían que decir? ¿Iban a ser realmente un enemigo, o había alguna posibilidad de diálogo en medio de toda esta confusión? Santiago sintió que su corazón latía fuertemente, mientras los ecos de antiguas promesas resonaban en su mente. La plaza estaba viva, susurrando bajo el peso de su aliento colectivo. Todo podía suceder en los próximos segundos, pero había una verdad ineludible: el valor de su comunidad estaba en juego. La identidad que habían construido juntos se movía en el vórtice de aquella confrontación. Ellos son el verdadero peligro, pensó, girando hacia Mateo. Pero una mirada de confusión cruzó el rostro de su viejo amigo, y la desesperación lo aplastó. Santiago sabía que tenía que actuar, y rápido. Los hombres armados estaban casi sobre ellos, y lo que sucediera a continuación podría cambiarlo todo. Se convertirían en aliados, o se desataría la tormenta de un nuevo conflicto. Santiago debía decidir, y debía elegir bien. La plaza resonó con la vibración de aquellos pasos firmes. Santiago sintió que la mirada del hombre armado se centraba en él, desafiándolo con una intensidad que podría cortar el aire. El grupo que lo seguía se agolpó atrás, su energía era palpable, una chispa de determinación encendida por la promesa de unidad. La anciana apretó con más fuerza su vela, y su luz iluminó la preocupación en su rostro. Era un símbolo de esperanza en medio de una tempestad. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Santiago, su voz más clara de lo que sentía. La multitud contenía la respiración. Cada palabra pendía entre ellos como una promesa, un grito de desafío. El hombre al frente, que había dejado caer su capucha, reveló un rostro marcado por cicatrices. Parecía llevar el peso de un pasado oscuro. «No estamos aquí para pelear», dijo, su voz grave resonando como un tambor. «Pero el caos que tú has sembrado necesita ser controlado. No solo por nosotros, sino por el orden que demandan estos tiempos». Santiago sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor que resonaba con cada palabra. ¿Orden? ¿A qué precio? La nostalgia de su hogar, el recuerdo de días de alegría y risas, chocarían de lleno con una posible violencia. No sabía si debía avanzar o retroceder. Un instante de duda, y entonces, la anciana habló. ¿Y a costa de qué sacrificios? La paz no se construye con miedo ni con balas.
La paz se cultiva con valor y amor, expresó, con un temblor en su voz que caló hondo. Santiago sintió que cada palabra de ella se plantaba en el suelo como una semilla destinada a florecer. El hombre de las cicatrices frunció el ceño. No te equivoques, señora. El amor es un lujo que no podemos permitirnos en este momento. Debemos proteger lo que queda y callar lo que se atreve a levantarse. La multitud se movió inquieta, el aire estaba cargado de tensión, y Santiago supo que todo se decidiría en ese instante. Había un miedo oscuro que podría devorarlos si no tomaban su lugar en la historia. Si permiten que el miedo defina sus decisiones, entonces solo perpetuarán un ciclo de odio, replicó fuerte, levantando su voz por encima del murmullo. No somos enemigos. ¿Cuántas veces hemos luchado por lo mismo por lo que amamos? La mirada del hombre ahora titilaba entre el escepticismo y una pequeña chispa de comprensión. No puedes pedirnos que olvidemos lo que hemos vivido, respondió, y el eco de su voz parecía un grito de batalla. Y no te pedimos que lo olvides. Te pedimos que lo transformes. Hay un camino para todos nosotros, dijo Santiago, sintiendo como sus propias palabras se erguían como un muro contra el caos. Desde la desesperación, podemos construir un nuevo comienzo. El murmullo se fue calmando lentamente. Las luces de las velas comenzaron a brillar con más fuerza. La anciana apuntó al grupo armado, si tienen el poder de cambiar esta historia, ¿por qué no hacerlo? La plaza estaba en un tenso silencio, los corazones latiendo al unísono, y la ansiedad se convirtió en anticipación. Podía sentir que la decisión de ese hombre marcaría un giro inesperado. La atmósfera se cargaba de dudas, expectativas y una pizca de esperanza fija en un pequeño rincón del alma. El hombre de las cicatrices respiró profundamente, su rostro desenfrenado mostraba la lucha interna en su interior. Pero, justo cuando iba a responder, un destello iluminó el cielo. Un estruendo retumbó entre ellos, Santiago miró hacia arriba, y el mundo se detuvo por un instante. ¿Qué fue eso?, preguntó Mateo, abrazando a su hermana con fuerza. La tensión se desbordó de nuevo. Algo estaba ocurriendo más allá de ellos. Los murmullos aumentaron en la plaza, mientras todos miraban al horizonte. ¿Sería un signo de esperanza o, por el contrario, un presagio de guerra? El hombre cicatrizado miró de nuevo a Santiago. No tenemos tiempo, parece que esto aún no ha terminado y en ese momento, el eco de lo desconocido se hizo más fuerte, alterando los corazones de todos. La verdadera lucha apenas comenzaba. Santiago sintió que el corazón le latía por los ecos del estruendo, que ahora retumbaba en su pecho con una mezcla de miedo y curiosidad. La plaza, que momentos antes había estado imbuida de un aire de desafío, se llenó de murmullos inquietos. La gente miraba hacia el horizonte, donde una nube de humo negro comenzaba a elevarse, combinándose con el tenue brillo de las estrellas que aún luchaban por visibilidad. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay allí?, preguntó Mateo, temiendo una respuesta que podría romper el delicado equilibrio que se había logrado. El hombre de las cicatrices pareció contemplar la misma pregunta, y en sus ojos, Santiago detectó un destello de preocupación. No lo sé. Pero si no actuamos, lo que venga podría arrasarnos a todos, respondió, mirando a su grupo. La anciana, aún sosteniendo su vela, dio un paso al frente, iluminándose con la tenue luz. La vida no es solo una batalla, es también un viaje. Debemos decidir cómo queremos caminar ese camino, dijo. Sus palabras envolvían a la multitud, aliviando un poco la tensión que parecía romper el aire. Mientras el hombre cicatrizado debatía sus opciones, Santiago sintió una nueva oleada de determinación. Si vamos a enfrentar lo que sea que se avecine, deberíamos hacerlo juntos. No escondiéndonos ni dejándonos llevar por el miedo, sino unidos, propuso, haciendo que los ojos de cada uno en la plaza se posara en él. Los murmullos comenzaron a transformarse en un murmullo de asentimiento. La anciana sonrió con orgullo, y Santiago supo que su voz había encendido la llama de la esperanza en otros corazones. Pero el eco del estruendo no se desvanecía. Cada segundo parecía un grito que demandaba una respuesta. El hombre de las cicatrices asintió lentamente. Hay mucho en juego. Y eso implica riesgos. Todos los días tenemos el riesgo de perder algo, replicó Santiago, sintiendo el sudor empezar a acumularse en su frente. Pero también tenemos la oportunidad de ganar algo más grande. La paz, la conexión. Pero el hombre hesitó, como si cada palabra tuviera un peso monumental. ¿Dónde termina la esperanza y comienza el sacrificio? A veces la línea se difumina. Quizás ahí es donde debemos darnos cuenta de que el sacrificio personal puede abrir el camino a una historia nueva.
No por nosotros, sino por el futuro de todos, contestó la anciana, cuya voz resonaba con la autoridad de alguien que había vivido lo suficiente para entender el valor del amor y la resistencia. Santiago miró a su alrededor, notando que algunas manos comenzaban a levantarse, otras se entrelazaban. Podía sentir una energía renovada surgiendo entre la gente, era como si la esperanza comenzara a brotar como pequeñas flores en un desierto hostil. El caos se aproxima, eso lo sabemos. Pero tenemos el poder de ponernos de pie en lugar de caer. Juntos podemos enfrentar lo que venga. Por nuestros hijos, por nuestros sueños, por un futuro donde el miedo no defina nuestro camino, dijo con voz firme. Un estruendo más cercano lanzó a la multitud a un nuevo estado de alerta, y el hombre de las cicatrices finalmente dio un paso adelante. Entonces, ¿están dispuestos a luchar por esto? Sí, gritaron en unísono los que se habían congregado, llenando la plaza con la fuerza de su determinación. La luz de las velas brillaba intensamente ahora, como estrellas en un cielo cubierto, pero entre la multitud, un nuevo sonido se alzó, era un grito lejano, un eco inconfundible que se acercaba velozmente. Los corazones se detenían una vez más, la ansiedad era casi palpable. Santiago sintió que una gran sombra se cernía sobre ellos, amenazante y real. Miren, gritó Mateo, señalando hacia la línea del horizonte donde las luces comenzaban a aparecer, algunas de ellas rápidamente acercándose. Eran vehículos, y no parecían tener la intención de detenerse. Esto no ha terminado, dijo el hombre cicatrizado con determinación renovada. La verdadera batalla apenas comienza, y debemos decidir cómo responder a lo que se avecina. La multitud contuvo la respiración. Mientras el miedo y la esperanza se entrelazaban entre sí. ¿Estaba la decisión de unirse lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que se avecinaba? Santiago miró a su alrededor, sintiendo que la ansiedad palpitante se convertía en un fuego que llenaba el aire. Los rostros de sus compañeros reflejaban la mezcla de miedo y determinación, el tiempo de espera había terminado. Este es nuestro momento, pensó, y en su pecho brotó una esperanza renovada. Al ver las luces titilar en el horizonte, se dio cuenta de que cada una de esas luces representaba una elección. Una elección que resonaría en el alma de su comunidad. No podemos dejar que el miedo hable más fuerte que nuestra valentía, dijo, su voz cortando la tensión. Hoy tenemos una oportunidad de forjar nuestro destino. Ya no seremos divididos por promesas vacías. Seremos nosotros quienes decidamos nuestro futuro. La respuesta fue un clamoroso grito de apoyo, resonando como un eco poderoso entre ellos. La anciana levantó su vela y otros le siguieron, creando un mar de luces brillantes que surgían como un faro en la oscuridad. Los hombres armados se acercaban, y la multitud comenzó a moverse con fuerza. Santiago sintió la energía transformadora fluir a través de ellos. Cada paso que daban era una afirmación de su unidad. El hombre de las cicatrices observó a Santiago con una mezcla de fascinación y respeto, viendo cómo su comunidad renacía. Si vamos a hacerlo, hagámoslo bien, dijo con firmeza. Estaré a su lado. Esa decisión marcó un cambio en el ambiente, la claridad de propósito llenó la plaza, y el miedo comenzó a desvanecerse. Los vehículos se acercaron, y mientras los integrantes del grupo armado salían, sus expresiones eran difíciles de leer. Santiago tomó una respiración profunda y avanzó un paso al frente, encontrando el valor en los rostros de su comunidad que lo rodeaban. Todos somos uno. No venimos a pelear, venimos a preservar lo que es nuestro. El líder del grupo armado, que parecía medir cada palabra antes de pronunciarla, alzó la mano en señal de silencio. ¿Qué quieren realmente? Queremos construir un futuro donde no seamos simples herramientas de unos pocos, contestó Santiago, su voz resonando con una intensidad creciente. Donde nuestras historias, nuestros sueños y nuestras luchas se entrelacen para forjar una comunidad más fuerte. Poco a poco, el murmullo de la multitud creció en un eco de unidad. La historia de nuestra lucha no será en vano, dijo una voz femenina entre la multitud, atrayendo miradas con el ardor que sus palabras llevaban. Hoy no solo luchamos por nosotros, luchamos por nuestros hijos. Queremos un futuro donde el miedo no sofoque los ideales. El hombre de las cicatrices, visiblemente conmovido por la fuerza de la comunidad, dio un paso adelante. Si realmente desean la paz, tendrán que demostrarlo. No habrá más promesas vacías. Este debe ser un compromiso verdadero. Santiago sintió que la esperanza y el miedo se entrelazaban, pero la fe en su comunidad ardía más fuerte. Estamos dispuestos a trabajar por ello. Seremos un ejemplo de cómo el amor puede conquistar el miedo. No permitiremos que la violencia define nuestro camino.
Los hombres armados se miraron entre sí, el líder tomó una decisión y asintió lentamente. Si ese es su camino, lo respetaremos, pero sepan que el camino hacia la paz está lleno de desafíos. Ustedes deben estar listos para enfrentarlos. Los murmullos en la plaza comenzaron a calmarse mientras la comunidad se miraban mutuamente, cada uno sintiendo el peso de su dignidad. La luz de las velas parpadeaba, recordando la fragilidad de su victoria. De repente, un aplauso surgió del fondo, y las voces comenzaron a elevarse con emoción y júbilo. Juntos somos más fuertes, resonó una y otra vez. Santiago sintió que la energía entre ellos se transformaba, lo que había comenzado como una lucha por su comunidad se estaba convirtiendo en una celebración de hermandad. Mientras el grupo armado se retiraba, Santiago sintió una mezcla de alivio y triunfo. Pero además, una responsabilidad enorme que se había depositado sobre sus hombros. Miró a su comunidad, a sus amigos, y el amor que sentía por ellos lo llenó de nuevas fuerzas. Esto es solo el principio. A partir de hoy, nuestras voces se elevarán juntas, proclamó. Las personas asintieron, sintiendo la fuerza de su comunidad latiendo con fuerza. El festival que había comenzado como un símbolo de unidad y resistencia se transformó en un renacimiento. Las historias comenzaron a fluir, compartiendo el miedo, la esperanza y el amor que unió a cada uno. No más murmullos de desesperación, ahora era un clamor fuerte y claro de dignidad colectiva. Esa noche, el cielo estrellado fue testigo de un nuevo capítulo en la historia de Santiago y su pueblo. La lucha no había terminado, pero ellos sabían que lo enfrentarían juntos. Y así, con su corazón lleno de esperanza y su espíritu indomable, Santiago supo que habían encontrado su camino hacia un futuro apasionante. Es momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias llenas de emociones como esta. Dale un like ahora, tu apoyo alimenta el algoritmo y nos permite seguir creciendo. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final. Queremos saber cómo te impactó. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad. Tu voz también cuenta.